Muchas veces uno puede haberse preguntado qué sucede en un 12 de octubre. Y por eso cuando uno llega a una fecha como el 12 de octubre de cada año, estudiamos en los colegios que bueno, fue la conquista de América. Con el tiempo se ha ido incluso modificando el modo de expresar. Hace algunos años me acuerdo que hace unos 15 años en Fidel Castro decía que la conquista de América debería ser tomada como algo así como el último día de liberación de los pueblos oprimidos aquí en Hispanoamérica o la América precolombina. Algo así parecido también dijo Evo Morales en su momento. Y es por eso que es bueno reflexionar sobre el tema de la conquista en sí, la conquista de América de por sí cuando llegan a estas fechas. Es un proceso. Primero, los hombres que llegan allí descubren algo ignoto, desconocido, que es América. Después del descubrimiento, pues hay una colonización, es decir, las personas se asientan en un territorio para vivir ahí y hacer lo propio. Y a veces, para conseguir esto, consolidar esto, pues tiene que haber una conquista, evidentemente, una conquista física. Pero estos términos se deben entender dentro de la filosofía de la hispanidad, dentro de la filosofía hispánica, que no va a ser nunca lo mismo para el mundo anglosajón o holandés o francés o incluso portugués que para el mundo español. Para España, descubrir significa la posibilidad, la potencia enorme de evangelizar, de dar cultura, de crear humanidad, de crear leyes, orden y de generar un mundo de igualdad, no tanto legal como de justicia, porque a veces la ley, que es igual para todos, no es justa en su aplicación precisamente porque no tenemos los mismos niveles. Y ellos lo que buscaban es la justicia. Entonces, es como un proceso, el descubrimiento, una posible conquista física, si era necesaria, y una colonización, es decir, un enraizamiento en aquellas tierras descubiertas. Pero evidentemente, insisto, porque es parte fundamental y es exclusiva de la historia de la hispanidad, debe entenderse en los términos filosóficos y morales de España. Entonces, qué importante sería que conozcamos nuestra historia, el aporte de la mujer desde las mismas bases, entre ellas Mencía de Calderón, que muy poca gente la conoce, pero Mencía de Calderón recorrió Argentina, Paraguay y parte de la selva amazónica, justamente trazando rutas marítimas, 1.600 kilómetros, si no me equivoco, junto a otras 50 mujeres. Pero claro, no nos cuentan. Lo mismo la vecina nación de Chile, tiene conquistadora, ¿no? Inés del alma mía, doña Inés de Suárez. Entonces, y otro gran mito, y eso es importante y recomiendo mucho la obra Los 7 mitos de la conquista, que es escrito imparcialmente por un australiano, un hombre muy ajeno a esta tierra, y él justamente ahí establece grandes mitos que rompen tanto la leyenda negra como la leyenda rosa. Y una es que, wow, llegaron Cortés y Pizarro con sus rayos láser y pudieron conquistar a millones, y no es así. Sin la colaboración de los pueblos indígenas no habría sido posible, y tampoco es este mito del conquistador europeo únicamente. Hubo también conquistadores negros, entre ellos Juan Valiente. Entonces, ese es otro mito que es importante desmontarlo respecto a la población negra en la hispanidad, que justamente podían comprar su libertad, cosa que no pasaba en otros rincones como en Norteamérica y otros lugares, y justamente decidían ser conquistadores. Todos somos parte y defender la hispanidad es defendernos a nosotros mismos. Si vamos a Estados Unidos, seamos negros, blancos, mestizos, ambos, lo que sean, somos hispanos. Pero en Hispanoamérica no nos consideramos como tal porque hemos sido adoctrinados por un sistema que se beneficia de eso. Y agrego la nota de color que la SEP, que es la encargada de la educación en México, fue tomada por republicanos que vinieron después de la guerra civil, es decir, gente antihispana, comunista, que empezó desde la Nueva España en México a adoctrinar al servicio de la leyenda negra.
y fueron los mismos encargados de borrar la historia de la guerra cristera, ¿no? Y todo aquello que nos hace sentir orgullosos por quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, en ese sentido, invito a quienes nos ven y nos escuchan a ser lo más objetivos posible, mirarse al espejo y quererse un poco más, ¿no? Y sobre todo mirar a su alrededor y desmontar así todos los mitos que nos han instaurado. Se llevaron todo el oro, no, justamente con ese oro que no tenía valor, construyeron toda la arquitectura hermosa que nos rodea, todo el arte hermoso que nos rodea. Bueno, creo que la defensa de la hispanidad es algo que es fundamental, especialmente en nuestros días, especialmente en estos días, digamos, de convulsión social en todas las regiones americanas, iberoamericanas en general. Entonces, porque la hispanidad es justamente lo que une, ¿no? Contrariamente al posmodernismo disruptivo y a todos estos movimientos que pretenden generar caos social, ideológico, religioso, etc., la hispanidad nos une a todos los americanos, los argentinos, los bolivianos, el colombiano, porque bueno, la hispanidad es justamente, conserva, yo creo que tiene lo mejor, conserva lo mejor de la civilización occidental. Tiene la religión, tiene el cristianismo, justamente, tiene lo mejor del cristianismo, la mejor parte y época del cristianismo. También tiene un legado cultural importantísimo, porque recordemos que la hispanidad, la España que viene acá, es la España del siglo de oro español, ¿verdad? Que llegó a ser incluso el siglo de oro europeo. Es decir, la España es potencia cultural desde fines del siglo XV hasta básicamente el siglo XVII, ¿no? Con sus innovaciones científicas y sus aportes culturales desde la pintura, la escultura, la literatura, bueno, la sintaxis, en todo sentido. Por eso se tiene el siglo de oro español como el siglo de oro europeo. Entonces, fíjense ustedes que nos une a todos los americanos en lo mejor, en la verdad, ¿verdad? En la filosofía clásica, aristotélica tomista, trae lo mejor del legado cultural, trae la verdadera religión. Justamente necesitamos la fe es fundamental para poder resistir los embates del padre de la iniquidad, porque esto es una guerra en última instancia entre el bien y el mal, más allá de las manifestaciones o simbologías políticas que pueden utilizarse en determinada ocasión. Entonces, y nos trae, por supuesto, un amor por nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, en este sentido, además de, por supuesto, del idioma, las instituciones, etcétera, la hispanidad creo que nos une en lo mejor. Nos une un legado cultural y nos une justamente un legado religioso. Entonces me parece que la hispanidad hoy es fundamental. En esta batalla cultural, la hispanidad tiene un lugar fundamental, porque esta hispanidad nos va a permitir defender nuestra identidad integral, porque el ser humano no es solo patria, ni tampoco es solo espiritualidad, es justamente el ser humano es un ser integral. Cada 12 de octubre, cuando celebramos nuestra historia, una de las tantas cosas que nos achacan es las cruzadas. Y ahora que está el Talibán avanzando con la barbarie sobre la región, es momento clave para destacar el gran mito del relativismo moral y la igualdad entre todas las culturas y religiones. Nosotros somos libres precisamente gracias a que expulsamos a esa cultura, gracias a que enfrentamos a esa cultura. Y no es que fueron unos locos de la cristiandad, europeos y católicos, a Medio Oriente, sino que fueron a recuperar ese lugar. Entonces, hay que un poco concadenar eso y entender, como dije anteriormente, no se trata de defender a los españoles como un otro, sino defender a nuestra historia, a nuestros predecesores, a nuestros ancestros, a nuestra historia. Y sobre todo entender el impacto que eso tiene no solo en la política, en la cultura, sino incluso en nuestra autoestima. Si nos convencen que venimos de lo peor de España, vamos a sentirnos bien con nosotros mismos.